En el enjambre, escrito por Byung-Chul Han, las lágrimas caen, la tierra me recobra. Fausto. Prólogo. Ante el vertiginoso crecimiento del medio electrónico, Marshall McLuhan, teórico de los medios, advertía en 1964: la tecnología eléctrica ya está dentro de nuestros muros y estamos embotados, sordos, ciegos y mudos ante su encuentro con la tecnología de Gutenberg. Algo semejante sucede hoy con el medio digital. Somos programados de nuevo a través de este medio reciente, sin que captemos por completo el cambio radical de paradigma. Vamos a la saga del medio digital, que por debajo de la decisión consciente transforma de forma decisiva nuestra conducta, nuestra percepción, nuestra sensibilidad, nuestro pensamiento y nuestra convivencia. Hoy nos embriagamos con el medio digital, sin ser plenamente conscientes de las consecuencias de esta embriaguez. Esta ceguera, unida a una simultánea obnubilación, constituye la crisis actual. Capítulo 1. Sin respeto. Respeto significa literalmente mirar hacia atrás. Es un mirar de nuevo. En el contacto respetuoso con los otros, nos guardamos del mirar curioso. El respeto presupone una mirada distanciada, un pathos de la distancia. Hoy esa actitud deja paso a una mirada sin distancias, típica del espectáculo. El verbo latino spectare, del que se deriva espectáculo, significa alargar la vista como un mirón, con una actitud carente de esa consideración distanciada que implica el respeto, respectare. Es precisamente la distancia lo que distingue al respectare del spectare. Una sociedad sin respeto, sin patos de la distancia, degenera en una sociedad del escándalo. El respeto es fundamental para lo público. Donde desaparece el respeto, decae lo público. La decadencia de lo público y la creciente falta de respeto se condicionan mutuamente. Lo público presupone, entre otras cosas, apartar la vista de lo privado por respeto. El distanciamiento es constitutivo del espacio público. Hoy, en cambio, reina una falta total de distancia. La intimidad se expone públicamente y lo privado se hace público. Sin distancia tampoco es posible el decoro. Incluso el entendimiento requiere por una mirada distanciada. La comunicación digital en general disuelve las distancias. La destrucción de la distancia espacial va de la mano con la erosión de la distancia mental. La naturaleza del medio digital es perjudicial para el respeto. Es precisamente la técnica del aislamiento, como en el Aditon de los templos antiguos, la que generaba veneración y admiración. La falta de distancia lleva a que lo público y lo privado se mezclen. La comunicación digital fomenta esta exposición pornográfica de la intimidad. Las redes sociales se convierten en escenarios de exhibición de lo privado. El medio digital, por su estructura, privatiza la comunicación, desplazando la producción de información desde lo público hacia lo privado. Roland Barthes definía la esfera privada como esa zona del espacio y del tiempo en la que no soy una imagen, un objeto. Vista así, hoy ya no existiría esfera privada alguna, porque no hay ningún espacio donde uno no sea imagen o no haya una cámara. Las Google Glass convierten al ojo humano en cámara. El ojo mismo produce imágenes. Así, la esfera privada desaparece completamente bajo la coacción icónico-pornográfica dominante. El respeto está ligado al nombre. Anonimato y respeto se excluyen mutuamente. La comunicación anónima que el medio digital fomenta destruye masivamente el respeto y contribuye a la creciente cultura de la indiscreción. La shitstorm es también anónima. Esa es su fuerza. Nombre y respeto están íntimamente ligados. El nombre es la base del reconocimiento, que siempre es nominal. A lo nominal se asocian prácticas como
la responsabilidad, la confianza y la promesa. La confianza puede definirse como fe en el nombre. La responsabilidad y la promesa son también actos nominales. El medio digital, que separa el mensaje del mensajero y la noticia del emisor, destruye el nombre. La shitstorm tiene múltiples causas. Es posible únicamente en una cultura de indiscreción y falta de respeto, y es un fenómeno típicamente digital. Por eso se diferencia de las cartas del lector tradicionales ligadas al medio analógico y firmadas con nombre. Las cartas anónimas solían terminar rápidamente en la papelera. Además, esas cartas seguían otra temporalidad. Al escribirlas a mano o a máquina, la emoción inicial ya se había atenuado. En cambio, la comunicación digital permite transportar afecto de forma inmediata. Su inmediatez temporal favorece una alta carga afectiva. En este sentido, el medio digital es un medio del afecto. La red digital favorece una comunicación simétrica. Hoy, los participantes no son consumidores pasivos de información, también la producen activamente. Ya no hay una separación jerárquica clara entre emisor y receptor. Todos son emisores y receptores, consumidores y productores a la vez. Pero esta simetría es perjudicial para el poder. El poder se comunica en una sola dirección, de arriba hacia abajo. La simetría destruye esta jerarquía. La shitstorm es un reflujo comunicativo con todos sus efectos destructivos. La shitstorm está relacionada con el debilitamiento del poder y la autoridad en la comunicación política. Se desarrolla allí donde las jerarquías están desdibujadas. El poder, como medio de comunicación, procura una dirección unívoca sin interferencias. Los sometidos siguen la selección de acción de los poderosos en un ambiente sin ruido. El ruido, el barullo, indica la descomposición del poder. La shitstorm es precisamente un ruido comunicativo. El carisma, expresión aurática del poder, es el mejor escudo contra una shitstorm, pero no puede fabricarse. El poder reduce la improbabilidad de que los demás acepten nuestras decisiones. Consiste en aumentar la probabilidad del sí frente al no. El sí es silencioso, el no es ruidoso. Allí el poder reduce el ruido, la entropía comunicativa y produce un espacio de acción silencioso. El respeto como medio de comunicación tiene un efecto similar. La opinión de la persona respetable suele ser aceptada sin discusión. Esa persona incluso puede ser tomada como modelo. La imitación es una forma de obediencia. Donde desaparece el respeto, surge la shitstorm. Nadie lanza una shitstorm contra una persona respetada. El respeto se forma a través de la atribución de valores morales y personales. La decadencia general de los valores debilita la cultura del respeto. Los modelos actuales carecen de valores interiores. Se distinguen sobre todo por sus cualidades externas. El poder es una relación asimétrica que establece jerarquías, no es dialogante. En cambio, el respeto no es necesariamente asimétrico, puede ser recíproco, basado en reconocimiento mutuo. Incluso alguien con poder puede respetar a sus subordinados. Pero la proliferación de shitstorms indica que vivimos en una sociedad sin respeto mutuo. El respeto, al igual que el poder, crea distancia y produce distanciamiento. Frente al fenómeno de la shitstorm, también es necesario redefinir la soberanía. Según Carl Schmitt, soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Esta definición puede traducirse a términos acústicos. Soberano es quien puede generar un silencio absoluto, quien puede acallar todo ruido de golpe. Schmitt no vivió la era digital y seguramente esta experiencia lo habría llevado a una crisis profunda. Se sabe que temía a las ondas electromagnéticas, alejó de su casa la radio y la televisión. Ante ellas, incluso reformuló su célebre frase: después de la Primera Guerra Mundial dije, es soberano el que decide sobre el estado de excepción.
después de la Segunda Guerra Mundial, con la vista puesta en mi muerte, digo ahora, es soberano el que dispone sobre las ondas del espacio. Tras la revolución digital, habría que reformularla una vez más. Es soberano el que dispone sobre las, como que, shitstorms de la red. Capítulo 2. Sociedad de la indignación. Las olas de indignación son muy eficientes para movilizar y concentrar la atención. Sin embargo, debido a su carácter fluido y volátil, no son adecuadas para estructurar el discurso público ni para sostener un espacio público estable. Son demasiado incontrolables, incalculables, inestables, efímeras y amorfas. Surgen de forma súbita y se disuelven con la misma rapidez. En ese sentido se asemejan a las smart mobs o multitudes inteligentes. Les falta la estabilidad, la constancia y la continuidad necesarias para construir un discurso público coherente. No logran integrarse en una red estable de comunicación. Con frecuencia, las olas de indignación se activan ante hechos que tienen una importancia social o política muy escasa. La sociedad de la indignación es en realidad una sociedad del escándalo. Carece de firmeza y de actitud. La rebeldía, la histeria y la obstinación que caracterizan estas oleadas no permiten ninguna comunicación discreta u objetiva. No hay diálogo, no hay discurso. Sin embargo, la actitud es constitutiva de lo público y la formación de lo público exige distancia. Además, las olas de indignación apenas muestran identificación con la comunidad. No constituyen un nosotros estable, una estructura compartida de cuidado social. La preocupación de los llamados indignados no suele dirigirse a la sociedad en su conjunto, sino que es en gran medida una preocupación por sí mismos. Por eso se disuelven con la misma rapidez con la que surgen. La primera palabra de la Ilíada es menin, es decir, la ira. Canta, odiosa, la ira del pelida Aquiles. Leemos al comienzo de la primera narración de la cultura occidental. Esta ira puede ser cantada porque tiene estructura, sostiene la acción, la anima y la vivifica. Es el medio heroico por excelencia para actuar. La Ilíada es un canto de la ira. Esa ira es narrativa, es épica, porque da lugar a acciones concretas. Y es precisamente aquí donde se distingue de la indignación digital. La indignación digital no puede cantarse, no es narrativa, no es capaz de inspirar acciones. Es más bien un estado afectivo sin fuerza transformadora. La distracción general, característica de la sociedad contemporánea, impide que surja la energía épica de la ira. La cólera, en su sentido más pleno, es más que un estado emocional. Es una capacidad de romper con lo establecido y abrir un nuevo comienzo. La multitud indignada de hoy es fugaz y dispersa. Le falta masa, le falta peso, le falta gravitación. Todo aquello necesario para desencadenar acciones y por lo tanto no puede engendrar ningún futuro. Capítulo 3. En el enjambre. En la psicología de las masas, 1895, Gustave Le Bon, investigador de este campo, define la modernidad como la época de las masas. Desde su punto de vista, este fenómeno constituye uno de esos puntos críticos en los que el pensamiento humano está en vías de transformación. El presente, dice, es un periodo de transición y de anarquía. La sociedad futura en su organización deberá contar con un nuevo poder, el poder de las masas. Y así constata, lacónicamente, la era en la que entramos será verdaderamente la era de las masas. Le Bon cree que el orden tradicional de dominación decae. A su juicio, ahora ha alcanzado la primacía la voz del pueblo. Las masas
fundan sindicatos ante los cuales capitulan todos los poderes, bolsas de trabajo que, pese a las leyes económicas, tienden a regir las condiciones laborales y salariales. Los representantes en el Parlamento son solo sus peones. Para Le Bon, la masa se presenta como un fenómeno de las nuevas relaciones de dominio. El derecho divino de las masas suplantará el del rey. Para Le Bon, la rebelión de las masas conduce tanto a la crisis de la soberanía como a la decadencia de la cultura. Las masas, dice, son destructoras de la cultura. Una cultura descansa en condiciones totalmente inaccesibles a las masas, abandonada a sí misma. Sin duda, hoy nos encontramos en una nueva crisis, en una transición crítica, de la cual parece ser responsable otra transformación radical, la revolución digital. De nuevo, una formación de muchos asedia las relaciones dadas de poder y dominio. La nueva masa es el enjambre digital. Este muestra propiedades que lo distinguen radicalmente de las formaciones clásicas de los muchos, a saber, la masa. El enjambre digital no es ninguna masa, porque no es inherente a ningún alma, a ningún espíritu. El alma es congregadora y unificante. El enjambre digital consta de individuos aislados. La masa está estructurada completamente de manera distinta. Muestra propiedades que no pueden deducirse a partir del individuo. En ella, los individuos particulares se funden en una nueva unidad en la que ya no tienen ningún perfil propio. Una concentración casual de hombres no forma ninguna masa. Por primera vez, un alma o espíritu los fusiona en una masa cerrada, homogénea. Al enjambre digital le falta un alma o espíritu de la masa. Los individuos que se unen en un enjambre digital no desarrollan ningún nosotros. Este no se distingue por ninguna concordancia que consolide la multitud en una masa que sea sujeto de acción. El enjambre digital, por contraposición a la masa, no es coherente en sí. No se manifiesta en una voz. Por eso es percibido como ruido. Para McLuhan, el Homo electronicus es un hombre de masas. El hombre de masas es el morador electrónico del orbe terrestre y a la vez está unido con todos los demás hombres, como si fuera un espectador en un estadio global de deporte. Así como el espectador en un estadio deportivo es un nadie, de igual manera el ciudadano electrónico es un hombre cuya identidad privada está extinguida psíquicamente por una exigencia excesiva. El Homo digitalis es cualquier cosa menos nadie. Él mantiene su identidad privada, aun cuando se presente como parte del enjambre. En efecto, se manifiesta de manera anónima, pero por lo regular tiene un perfil y trabaja incesantemente para optimizarlo. En lugar de ser nadie, es un alguien penetrante que se expone y solicita la atención. En cambio, el nadie de los medios de masas no exige para sí ninguna atención. Su identidad privada está disuelta, se disuelve en la masa. Y en esto consiste también su dicha. No puede ser anónimo porque es un nadie. Ciertamente, el Homo digitalis se presenta con frecuencia de manera anónima, pero no es ningún nadie, sino que es un alguien, a saber, un alguien anónimo. El mundo del hombre digital muestra, además, una topología completamente distinta. Le son extraños los espacios como los estadios deportivos o los anfiteatros, es decir, los lugares de congregación de masas. Los habitantes digitales de la red no se congregan. Les falta la intimidad de la congregación que produciría un nosotros. Constituyen una concentración sin congregación, una multitud sin interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu. Son, ante todo, hikikomoris aislados, singularizados, que se sientan solitarios ante el display o monitor. Medios electrónicos como la radio congregan a hombres, mientras que los medios digitales los aíslan. Los individuos digitales se configuran a veces como colectivos, por ejemplo, las multitudes inteligentes
o smart mobs, pero sus modelos colectivos de movimiento son muy fugaces e inestables, como los rebaños constituidos por animales. Los caracteriza la volatilidad. Además, con frecuencia actúan de manera carnavalesca, lúdica y no vinculante. En esto el enjambre digital se distingue de la masa clásica, que como la masa de trabajadores, por ejemplo, no es volátil, sino voluntaria, y no constituye masas fugaces, sino formaciones firmes. Con un alma unida por una ideología, la masa marcha en una dirección. Por causa de la resolución y firmeza voluntaria, es susceptible de un nosotros, de la acción común, que es capaz de atacar las relaciones existentes de dominación. Por primera vez, una masa decidida a la acción común engendra poder. Masa es poder. A los enjambres digitales les falta esta decisión. No marchan. Se disuelven tan rápido como han surgido. En virtud de esta fugacidad no desarrollan energías políticas. Las shitstorms tampoco son capaces de cuestionar las dominantes relaciones de poder. Se precipitan solo sobre personas particulares, comprometiéndolas o convirtiéndolas en motivo de escándalo. Según Michael Hart y Antonio Negri, la globalización desarrolla dos fuerzas contrapuestas. Por una parte, erige un orden capitalista de dominación descentrado, desligado del territorio, llamado el imperio global. Por otra, produce la llamada multitud, una composición de singularidades que se comunican entre sí y actúan en común a través de la red. Se opone al imperio dentro del imperio. Hart y Negri construyen su modelo teórico basándose en categorías históricamente superadas, tales como clases y lucha de clases. Así definen la multitud como una clase capaz de acción común. La multitud ha de entenderse como la composición de todos aquellos que trabajan bajo el dominio del capital y en consecuencia potencialmente como la clase que se resiste al dominio del capital. La violencia que surge del imperio global es interpretada como poder de explotación del otro. Es la multitud la fuerza productiva real de nuestro mundo social, mientras que el imperio es un mero aparato de captura que solo vive fuera de la vitalidad de la multitud, como diría Marx, un régimen vampiro de trabajo muerto, acumulado, que solo sobrevive chupando la sangre de los vivos. Hablar de clases solo tiene sentido dentro de una pluralidad de clases, y lo cierto es que la multitud es la única clase. Pertenecen a ella todos los que participan en el sistema capitalista. El imperio global no es una clase dominante que explote a la multitud, pues hoy cada uno se explota a sí mismo y se imagina que vive en libertad. El actual sujeto del rendimiento es actor y víctima a la vez. Sin duda, Hart y Negri desconocen esta lógica de la autoexplotación, mucho más eficiente que la explotación por otro. En el imperio propiamente dicho, no gobierna nadie. Constituye el sistema capitalista mismo, que recubre a todos. Así, hoy es posible una explotación sin dominación. Los sujetos neoliberales de la economía no constituyen ningún nosotros capaz de acción común. La creciente tendencia al egoísmo y a la atomización social hace que se reduzcan radicalmente los espacios para la acción común, impidiendo la formación de un poder contrario que realmente cuestione el orden capitalista. El socio deja paso al solo. Lo que caracteriza la actual constitución social no es la multitud, sino más bien la soledad, non multitudo, sed solitudo. Esta constitución está inmersa en una decadencia general de lo común y lo comunitario. Desaparece la solidaridad. La privatización se impone incluso en el alma. La erosión de lo comunitario hace cada vez menos probable la acción común. Hart y Negri no advierten esta evolución social e invocan una revolución comunista de la multitud. Su libro termina con
una transfiguración romántica del comunismo. En la posmodernidad nos hallamos en la situación de Francisco, levantando contra la miseria del poder la alegría de ser. Esta es una revolución que ningún poder logrará controlar, porque biopoder y comunismo, cooperación y revolución permanecen juntos en amor, simplicidad y también inocencia. Esta es la irreprimible alegría y gozo de ser comunistas. Capítulo 4. Sin mediación. El medio digital es un medio de presencia. Su temporalidad es el presente inmediato. La comunicación digital se distingue por el hecho de que las informaciones se producen, envían y reciben sin mediación de intermediarios. No son dirigidas ni filtradas por mediadores. La instancia intermedia que interviene es eliminada siempre. La mediación y la representación se interpretan como intransigencia e ineficiencia, como congestión del tiempo y de la información. Un clásico medio electrónico de masas, como la radio, solo admite comunicación unilateral. En virtud de su estructura anfiteatral, no es posible ninguna interacción. Su irradiación radiactiva, por así decirlo, queda sin reverberación. Irradia en una sola dirección. Los receptores del mensaje son condenados a la pasividad. La red se diferencia por completo en su topología del anfiteatro, que tiene un centro irradiante. Este centro también se manifiesta como instancia del poder. Hoy ya no somos meros receptores y consumidores pasivos de información, sino emisores y productores activos. Ya no basta con consumir información pasivamente. Queremos producirla y comunicarla activamente. Somos consumidores y productores a la vez. Esta doble función incrementa enormemente la cantidad de información. El medio digital no solo ofrece ventanas para la visión pasiva, sino también puertas a través de las cuales difundimos las informaciones producidas por nosotros mismos. Las ventanas son ventanas con puertas que, sin espacios ni instancias intermedias, comunican con otras ventanas. A través de estas ventanas no miramos a un espacio público, sino a otras ventanas. En esto se distinguen los medios digitales de los medios de masas, como la radio o la televisión. Medios como blogs, Twitter o Facebook liquidan la mediación de la comunicación, la desmediatizan. La actual sociedad de la opinión y la información descansa en esta comunicación desmediatizada y cada uno produce y envía información. Esta desmediatización de la comunicación hace que los periodistas, esos representantes en tiempos elitistas, esos hacedores de opinión, es más, sacerdotes de la opinión, parezcan superfluos y anacrónicos. El medio digital liquida toda clase sacerdotal. La desmediatización general pone fin a la época de la representación. Hoy cada uno quiere estar presente él mismo y presentar su opinión sin ningún intermediario. La representación será el paso a la presencia o a la copresentación. La creciente presión de desmediatización también afecta la política. Pone en apuros a la democracia representativa. Los representantes políticos no se muestran como transmisores, sino como barreras. Así, la presión de desmediatización se presenta como exigencia de más participación y transparencia. Precisamente a esta evolución medial debe su éxito inicial el Partido Pirata. La creciente exigencia de presencia que engendra el medio digital constituye una amenaza general para el principio de la representación. Con frecuencia, la representación funciona como un filtro que produce un efecto muy positivo. Actúa seleccionando y hace posible la exclusividad. Por ejemplo, las editoriales con programas exigentes llevan a cabo la formación cultural e intelectual. Los periodistas incluso arriesgan sus vidas para escribir reportajes cualificados. En cambio,
La desmediatización conduce en muchos ámbitos a la masificación. El lenguaje y la cultura se vuelven superficiales, vulgares. Bella Andre, exitosa autora estadounidense, observa: yo puedo sacar mis libros deprisa, no tengo que empezar por persuadir a los agentes de mis ideas, puedo escribir exactamente el libro que mis lectores quieren. Yo soy el público de mis lectores. No hay ninguna diferencia esencial entre yo soy el público de mis lectores y yo soy mi electorado. Yo soy mi electorado significa el final del político en sentido enfático, aquel político que se aferra a su propio punto de vista y en lugar de andar en conformidad con sus electores, se anticipa a ellos con su visión. Desaparece el futuro como tiempo del político. La política como acción estratégica necesita un poder de la información, es decir, soberanía sobre la producción y distribución de la información. En consecuencia, no puede renunciar por completo en aquellos espacios cerrados donde se retiene información conscientemente. La confidencialidad es necesaria en la comunicación política estratégica. Si todo se hace público sin mediación alguna, la política ineludiblemente pierde aliento, actúa a corto plazo y se diluye en pura charlatanería. La transparencia total impone a la comunicación política una temporalidad que hace imposible una planificación lenta y a largo plazo. Ya no es posible dejar que las cosas maduren. El futuro no es la temporalidad de la transparencia, que está dominada por la presencia y el presente. Bajo el dictado de la transparencia, las opiniones disidentes o las ideas no usuales ni siquiera llegan a verbalizarse. Apenas se osa algo. El imperativo de la transparencia genera fuerte coacción y conformismo. Al igual que la vigilancia permanente mediante vídeo provoca el sentimiento de ser vigilados. Ahí está su efecto panóptico. En definitiva, se llega a una unificación de la comunicación o a la repetición de lo igual. La constante observación medial condujo a que nosotros, los políticos, no éramos libres para discutir en una tertulia confidencial temas y posiciones provocativas o impopulares. Hemos de contar, en efecto, con que hay alguien que transmite eso a los medios. Dirk von Galen, quien mediante crowdfunding financia el proyecto de libro Hay una nueva versión disponible, pretende hacer transparente el mismo acto de escribir. Pero, ¿qué escritura sería esa que fuera por completo transparente? Para Peter Handke, el acto de escribir es una expedición solitaria que irrumpe en lo desconocido, en lo no transitado. Con eso se pone al mismo nivel que la acción o el pensamiento en sentido enfático. También Heidegger, en su pensar, se adentra en lo no transitado. A su juicio, el golpe de alas del Eros lo toca cada vez que da un paso esencial en el pensamiento y se atreve a entrar en lo no transitado. La exigencia de hacer transparente el acto mismo de escribir equivale a su eliminación. Escribir es una acción exclusiva, mientras que el escribir colectivo y transparente es meramente aditivo. No es capaz de engendrar lo completamente otro, lo singular. El escribir transparente une informaciones solo de modo aditivo. El modo de proceder de lo digital es la adición. Esta exigencia de transparencia va mucho más allá de la participación y de la libertad de información. Anuncia un cambio de paradigma. Es normativo en cuanto dicta qué es y qué debe ser. Define un nuevo ser. Michel Butor, en una entrevista, constata una crisis del espíritu que se manifiesta también como crisis literaria. No solo vivimos una crisis económica, sino también una crisis literaria. La literatura europea está amenazada. Lo que ahora experimentamos en Europa es precisamente una crisis del espíritu. Si le preguntamos a Butor en qué reconoce esta crisis del espíritu, responde: desde hace 10 o 20 años apenas sucede nada más en la literatura.
Hay un diluvio de publicaciones y, sin embargo, nos hallamos en una pausa espiritual. La causa es una crisis de la comunicación. Los nuevos medios de comunicación son admirables, pero producen un ruido enorme. El medio del espíritu es el silencio. Sin duda, la comunicación digital destruye el silencio. Lo aditivo que engendra el ruido comunicativo no es el modo del espíritu. Capítulo 5. El listo Hans. A principios del siglo XX adquirió fama mundial un caballo alemán. Se le atribuía capacidad de calcular. Fue conocido como el listo Hans. A tareas sencillas de cálculo respondía correctamente con la pezuña o la cabeza. Así golpeaba 8 veces el suelo con la pezuña cuando se le planteaba la pregunta: ¿cuánto es 3 más 5? Para esclarecer este suceso prodigioso se constituyó una comisión de científicos, en la que había también un filósofo. La comisión llegó a la conclusión de que el caballo no sabía calcular, pero estaba en condiciones de interpretar finos matices en la expresión facial y corporal de la persona que tenía ante sí. Registraba con sensibilidad delicada que el público presente adoptaba espontáneamente una actitud tensa ante el golpe decisivo de herradura. Frente a esta tensión perceptible, el caballo dejaba de golpear y así daba siempre la respuesta correcta. La parte verbal de la comunicación es muy escasa. El núcleo de la comunicación está constituido por las formas no verbales, tales como los gestos, la expresión de la cara y el lenguaje corporal. Esas formas confieren a la comunicación su carácter táctil. Con la dimensión táctil no nos referimos al contacto corporal, sino a la pluralidad de dimensiones y estratos en la percepción humana, que no se reduce a lo visual, sino que implica también la participación de otros sentidos. El medio digital despoja la comunicación de su carácter táctil y corporal. Por la eficiencia y comodidad de la comunicación digital, evitamos cada vez más el contacto directo con las personas reales, es más, con lo real en general. El medio digital hace que desaparezca el enfrente real. Lo registra como resistencia. Así pues, la comunicación digital carece de cuerpo y de rostro. Lo digital somete a una reconstrucción radical la tríada lacaniana de lo real, lo imaginario y lo simbólico. Desmonta lo real y totaliza lo imaginario. El smartphone hace las veces de un espejo digital para la nueva edición post-infantil del Estadio del Espejo. Abre un estadio narcisista, una esfera de lo imaginario en la que yo me incluyo. A través del smartphone no habla el otro. El smartphone es un aparato digital que trabaja con un input-output pobre en complejidad. Borra toda forma de negatividad. Con ello se olvida de pensar de una manera compleja y deja atrofiar formas de conducta que exigen una amplitud temporal o una amplitud de mirada. Fomenta la visión a corto plazo, fomenta el corto plazo y la mirada de corto alcance y ofusca la de larga duración y lo lento. El me gusta sin lagunas engendra un espacio de positividad. La experiencia, como irrupción de lo otro, en virtud de su negatividad, interrumpe el narcisismo imaginario. La positividad, que es inherente a lo digital, reduce la posibilidad de tal experiencia. La positividad continúa lo igual. El teléfono inteligente, como lo digital en general, debilita la capacidad de comportarse con la negatividad. Antes percibíamos nuestro enfrente, por ejemplo la imagen, prestando más atención a la cara o a la mirada que hoy, a saber, como algo que me mira, que se mantiene en su propio crecimiento, en una autonomía o en una vida propia, en síntesis, como algo que se mantiene enfrente o que me graba desde ahí enfrente. Sin duda, antes el enfrente poseía más negatividad, más contra que hoy. En la actualidad de que desaparece cada vez más el rostro que está enfrente, que me mira, me afecta
o que sopla en contra. Antes o había más mirada a través de la cual se anuncia el otro, como dice Sartre. Este no refiere la mirada solo al ojo humano y además experimenta el mundo mismo como dotado de mirada. El otro como mirada está en todas partes. O sea, las cosas mismas nos miran. Sin duda, lo que más a menudo pone de manifiesto a una nada es la convergencia hacia mí de dos globos oculares. Pero se daría igualmente con motivo de un roce de ramas, de un ruido de pasos seguido de silencio, de una ventana que se entreabre, del leve movimiento de un cortinaje. La comunicación digital es pobre en mirada. En un ensayo acerca del 10º aniversario de Skype, observa el autor, el videoteléfono produce la ilusión de una presencia y sin duda ha hecho más soportable la separación espacial entre amantes. Pero se nota siempre la distancia que permanece quizá con la mayor claridad en una pequeña descentración. Efectivamente, en Skype no es posible mirarse el uno al otro. Cuando en la pantalla se mira a los ojos del otro, éste cree que su interlocutor mira ligeramente hacia abajo, pues la cámara está instalada en el marco superior del ordenador. La bella peculiaridad del encuentro inmediato, la de que ver a alguien es siempre equivalente a ser visto, ha dejado paso a la asimetría de la mirada. Gracias a Skype podemos estar cerca los unos de los otros las 24 horas del día, pero dejamos constantemente de mirarnos. El hecho de que tengamos que pasar de largo sin mirarnos no es culpa exclusiva de la óptica de la cámara, apunta más bien a la falta de mirada por principio, a la ausencia del otro. El medio digital nos aleja cada vez más del otro. La mirada es también una categoría central de la teoría de la imagen de Jacques Lacan. Ciertamente, algo que tiene que ver con la mirada se manifiesta siempre en el cuadro. La mirada es el otro en la imagen, el cual me mira, me aprehende y me fascina. Es el punctum que rasga el tejido no homogéneo del studium. Como mirada del otro, está opuesta al ojo que se deleita en la imagen. Perfora el encanto de los ojos y cuestiona mi libertad. El creciente narcisismo de la percepción hace desaparecer la mirada, hace desaparecer al otro. El palpar con la punta de los dedos en la pantalla táctil es una acción que tiene una consecuencia en la relación con el otro. Elimina aquella distancia que constituye al otro en su alteridad. Se puede palpar la imagen, tocarla directamente porque ha perdido ya la mirada, la faz. Al tocar con la yema de los dedos, yo dispongo del otro. Alejamos al otro con la punta de los dedos para hacer aparecer allí nuestra imagen reflejada. Lacan diría que la pantalla táctil se distingue de la imagen como pantalla, ecran, que me blinda frente a la mirada del otro y a la vez me deja traslucir para él. La pantalla táctil del teléfono inteligente podría llamarse la pantalla transparente. Carece de mirada, no hay un rostro transparente. La cara que apetecemos es siempre opaca. Opaco significa literalmente sombreado. Esta negatividad del sombrear es constitutiva para el apetito. La pantalla transparente no admite ningún apetito, pues en el apetito apetecemos al otro. Justo allí donde está la sombra se da también el brillo. Sombras y brillo habitan el mismo espacio. Son lugares del apetito. Lo transparente no brilla, no, el brillo surge donde se rompe la luz, donde no hay ninguna refracción, ninguna fractura, no hay tampoco ningún eros, ningún apetito. La luz uniforme, lisa, transparente, no es ningún medio del apetito. La transparencia significa el final del apetito. Se dice que Leonardo da Vinci hizo la siguiente observación sobre un retrato encubierto. Non scoprire libertà te, cara, c'è il volto mio e carcere d'amore. No descubras si tienes en alta estima la libertad, pues mi rostro es la cárcel del amor. Esta sentencia expresa una experiencia especial del rostro que hoy, en la época de Facebook,
ya no es posible. La cara que se expone y solicita la atención no es ningún semblante. En ella no mora ninguna mirada. La intencionalidad de la exposición destruye toda interioridad. Aquella reserva que constituye la mirada, él no mira nada. Retiene hacia adentro su amor y su miedo. La mirada es esto. La cara expuesta no es de ningún semblante que esté enfrente, que me atrae a su cauce y me encadena. Así, la cárcel del amor cede el puesto a la caverna de la libertad. Capítulo 6. Huida a la imagen. Hoy las imágenes no son solo copias, sino también modelos. Huimos hacia las imágenes para ser mejores, más bellos, más vivos. Sin duda no solo nos servimos de la técnica, sino también de las imágenes para llevar adelante la evolución. Pues podría ser que la evolución descansara en una imaginación, que la imaginación fuera constitutiva para la evolución. El medio digital consuma aquella inversión icónica que hace aparecer las imágenes más vivas, más bellas, mejores que la realidad, percibida como defectuosa. Ante los clientes de un café, alguien me dijo justamente, mire qué mates son. En nuestros días las imágenes son más vivientes que la gente. Una de las marcas de nuestro mundo es quizá este cambio. Vivimos según un imaginario generalizado. Véase lo que ocurre en Estados Unidos. No todo se transforma allí en imágenes. No existe, se produce y se consume más que imágenes. Las imágenes que representan una realidad optimizada en cuanto a reproducciones aniquilan precisamente el originario valor icónico de la imagen. Son hechas rehenes por parte de lo real. Por eso hoy, a pesar de, o precisamente por el diluvio de imágenes, somos iconoclastas. Las imágenes hechas consumibles destruyen la especial semántica y poética de la imagen, que no es más que mera copia de lo real. Las imágenes son domesticadas en cuanto se hacen consumibles. Esta domesticación de las imágenes hace desaparecer su locura, así son privadas de su verdad. El llamado síndrome de París designa una aguda perturbación psíquica que afecta sobre todo a los turistas de Japón. Los afectados sufren de alucinaciones, desrealización, despersonalización, angustia y síntomas psicosomáticos como mareo, sudor o sobresalto cardíaco. Lo que dispara todo esto es la fuerte diferencia entre la imagen ideal de París que los japoneses tienen antes del viaje y la realidad de la ciudad que se desvía completamente de la imagen ideal. Se puede suponer que la inclinación coactiva, casi histérica, de los turistas japoneses a hacer fotos representa una reacción inconsciente de protección que tiende a desterrar la terrible realidad mediante imágenes. Las fotos bonitas como imágenes ideales blindan a estos turistas frente a la sucia realidad. La película de Hitchcock, La ventana indiscreta, hace intuitiva la conexión entre la experiencia de shock a través de lo real y la imagen como blindaje. La cercanía fonética entre real y real es otra referencia a esto. La ventana de atrás es un encanto de los ojos. Jeff, interpretado por James Stewart, fotógrafo atado a la silla de ruedas, está sentado detrás de la ventana y se recrea en la vida burlesca que el vecino ofrece a través de ella. Un día cree ser testigo de un asesinato. El sospechoso nota cómo Jeff, que habita frente a él, lo observa en secreto. En ese momento él mira a Jeff. Esa terrible mirada del otro, la mirada desde lo real, destruye la mirada atrás como encanto de los ojos. Finalmente, el sospechoso, lo terrible real, irrumpe en la vivienda de Jeff. Jeff intenta cegarlo con el fogonazo de la cámara, es decir, intenta desterrarlo de nuevo a la imagen e incluso refrenarlo, pero no lo consigue. Jeff
es arrojado desde la ventana por el sospechoso que, de hecho, se desenmascara como el asesino. En ese momento la ventana trasera se convierte en una ventana real. La conclusión de la película es que la ventana real se transforma de nuevo en una ventana trasera. En contraposición a la ventana trasera, en las ventanas digitales no está dado el peligro de irrupción de lo real y sobre todo de lo otro. Como ventanas digitales nos blindan frente a lo real más efectivamente que la ventana trasera. Aquellas siguen el imaginario universalizado, el medio digital crea más distancia frente a lo real que los medios analógicos. En efecto, la analogía entre lo digital y lo real es menor que en los medios analógicos. Hoy, con ayuda del medio digital, producimos imágenes en enorme cantidad. Esta producción masiva de imágenes puede interpretarse como una reacción de protección y de huida. El delirio de optimación se apodera también de la producción de imágenes. Huimos hacia las imágenes a la vista de una realidad que percibimos como imperfecta, aquello con cuya ayuda nos contraponemos a la facticidad, ya sea la de los cuerpos, el tiempo, la muerte, etc. Ya no son las religiones, sino técnicas de optimación. El medio digital deshace la facticidad. El medio digital carece de edad, destino y muerte. En él se ha congelado el tiempo mismo. Es un medio atemporal. En cambio, el medio analógico padece por el tiempo. La pasión es su forma de expresión. La foto corre comúnmente la suerte del papel, perecedero, sino que, incluso si ha sido fijada sobre soportes más duros, no por ello es menos mortal. Como un organismo viviente, nace a partir de los granos de plata que germinan. Alcanza su pleno desarrollo durante un momento. Luego envejece. Atacada por la luz, por la humedad, empalidece, se extenúa, desaparece. Barthes enlaza con la fotografía analógica una forma de vida para la que es constitutiva la negatividad del tiempo. En cambio, la imagen digital, el medio digital, se halla en conexión con otra forma de vida en la que están extinguidos tanto el devenir como el envejecer, tanto el nacimiento como la muerte. Esa forma de vida se caracteriza por un permanente presente y actualidad. La imagen digital no florece o resplandece porque el florecer lleva inscrito el marchitarse y el resplandecer lleva inherente la negatividad del ensombrecer. Capítulo 7. De la acción al tecleo. El verbo para referirse a la historia es actuar. Hannah Arendt entiende la acción como la capacidad de poner un principio, es decir, el poder de hacer que comience algo completamente otro, diferente, y eleva la natalidad a la condición de posibilidad de la acción. Cada nacimiento promete un nuevo comienzo. Actuar significa poner, hacer un nuevo comienzo, hacer que se inicie un nuevo mundo. Ante los procesos automáticos a los que está sometido el mundo, Arendt indica que la acción equivale a un milagro. Y según ella, la capacidad que tiene la acción de producir milagros funda confianza y esperanza. Esta dimensión soteriológica de la acción está expresada de manera concisa y bella en las palabras con las que el texto litúrgico de Navidad anuncia la buena nueva. Nos ha nacido un niño. Hoy todavía es posible la acción en ese sentido enfático. No está entregada nuestra acción a aquellos procesos automáticos que ya no pueden interrumpirse ni siquiera por un milagro del nuevo comienzo radical y en los que nosotros ya no somos sujetos de nuestras decisiones. La máquina digital y la máquina del capital no constituyen una terrible alianza que aniquila esa libertad de la acción. No vivimos hoy en un tiempo de lo no muerto, en el que se ha hecho imposible no solo el nacer, sino también el morir.
La natalidad constituye siempre el fundamento del pensamiento político, mientras que la mortalidad es el hecho en el que se enciende el pensamiento metafísico. La época digital de lo no muerto, vista así, no es política ni metafísica. Es más bien pospolítica y posmetafísica. El mero vivir que hemos de prolongar a todo precio carece de nacimiento y de muerte. El tiempo de lo digital es una época posnatal y posmortal. Willem Flusser profetiza que el hombre con sus aparatos digitales vive ya hoy la vida sin cosas de mañana. Es característica de esta nueva vida la atrofia de las manos. Los aparatos digitales hacen que las manos se atrofien, pero también traen una liberación del peso de la materia. El hombre del futuro ya no necesitará manos. No tendrá que tratar ni elaborar porque ya no tendrá que habérselas con cosas materiales, sino solo con informaciones ajenas a la condición de cosas. En lugar de las manos se introducen los dedos. El nuevo hombre teclea en lugar de actuar. Él solamente querrá jugar y disfrutar. Lo que caracterizará su vida será la musa y no el trabajo. El hombre del futuro no cósico no será un trabajador, un homo faber, sino que será el jugador, el homo ludens. El futuro hombre sin manos que teclea, el homo digitalis no actúa. La atrofia de las manos lo hace incapaz de acción. Tanto el tratamiento como la elaboración presuponen una resistencia. También la acción tiene que superar una resistencia. Presupone lo otro, lo nuevo, frente a lo que predomina. Habita en ella una negación. Su a favor es a la vez un en contra. Pero la actual sociedad positiva evita todas las formas resistentes. Con ello, elimina las acciones. En ella dominan tan solo diferentes estados de lo mismo. De lo digital no sale ninguna resistencia material que haya de superarse por medio del trabajo. Así, de hecho, el trabajo se acerca al juego. Pero en contra de la visión de Flusser, la vida digital, sin cosas, no introduce el tiempo de la musa. Permanece oculto a Flusser el principio del rendimiento que cruza de nuevo el acercamiento de trabajo y juego. Quita al juego todo lo lúdico y lo convierte de nuevo en trabajo. El jugador se dopa y se explota hasta que se derrumba en ello. La época digital no es una era de la musa, sino del rendimiento. El hombre que teclea sin manos no es un homo ludens, en contra de la visión de Flusser. El juego mismo se somete a la coacción del rendimiento. A la atrofia de las manos le sigue una artrosis digital de los dedos. La utopía del juego y de la musa en Flusser se muestra como distopía, ningún lugar concreto, del rendimiento y de la explotación. La musa comienza allí donde cesa por completo el trabajo. El tiempo de la musa es otro tiempo. El imperativo neoliberal del rendimiento transforma el tiempo en tiempo de trabajo. Totaliza el tiempo de trabajo. La pausa es solamente una fase del tiempo de trabajo. Hoy no tenemos otro tiempo que el del trabajo. Y así lo llevamos con nosotros también a las vacaciones e incluso al sueño. Por eso hoy dormimos inquietos. Los agotados sujetos del rendimiento duermen de la misma manera que se duerme la pierna. Y la relajación no es más que un modo de trabajo, en la medida en que sirve para la regeneración de la fuerza laboral. La diversión no es lo otro del trabajo, sino su producto. Tampoco la llamada desaceleración puede engendrar otro tiempo. También ella es una consecuencia, un reflejo del tiempo acelerado de trabajo. Se reduce a hacer más lento el tiempo de trabajo, en lugar de transformarlo en otro tiempo. Hoy, en efecto, estamos libres de las máquinas de la era industrial, que nos esclavizaban y explotaban. Pero los aparatos digitales traen una nueva coacción, una nueva esclavitud. Nos explotan de manera más eficiente, porque en virtud de su movilidad transforman todo lugar en un puesto de trabajo y todo tiempo
en un tiempo de trabajo. La libertad de la movilidad se trueca en la coacción fatal de tener que trabajar en todas partes. En la época de las máquinas, el trabajo estaba delimitado frente al no trabajo por la inmovilidad de las máquinas. El lugar de trabajo al que había que desplazarse se podía separar con claridad de los espacios de no trabajo. En la actualidad, esta delimitación está suprimida por completo en muchas profesiones. El aparato digital hace móvil el trabajo mismo. Cada uno lleva consigo de aquí para allá el puesto de trabajo como un campamento. Ya no podemos escapar del trabajo. De los teléfonos inteligentes que prometen más libertad sale una coacción fatal, la coacción de la comunicación. Entre tanto, se tiene una relación casi obsesiva, coactiva, con el aparato digital. También aquí la libertad se trueca en coacción. Las redes sociales fortalecen masivamente esta coacción de la comunicación que en definitiva se desprende de la lógica del capital. Más comunicación significa más capital. El círculo acelerado de comunicación e información conduce al círculo acelerado del capital. La palabra digital refiere al dedo, digitas, que ante todo cuenta. La cultura digital descansa en los dedos que cuentan. Historia, en cambio, es narración. Ella no cuenta. Contar es una categoría poshistórica. Ni los tweets ni las informaciones se cuentan para dar lugar a una narración. Tampoco la timeline, línea del tiempo, narra ninguna historia de la vida, ninguna biografía. Es aditiva y no narrativa. El hombre digital digita en el sentido de que cuenta y calcula constantemente. Lo digital absolutiza el número y el contar. También los amigos de Facebook son ante todo contados. La amistad, por el contrario, es una narración. La época digital totaliza lo aditivo, el contar y lo numerable. Incluso las inclinaciones se cuentan en forma de me gusta. Lo narrativo pierde importancia considerablemente. Hoy todo se hace numerable para poder transformarlo en el lenguaje del rendimiento y de la eficiencia. Así, hoy deja de ser todo lo que no puede contarse numéricamente